Arrancamos con Horizonte Sur Global, el programa de las noticias internacionales que se emite por la pantalla de Barricada TV desde Buenos Aires, Argentina. Hoy vamos a hablar de las elecciones presidenciales en Uruguay, elecciones que van a tener lugar el próximo domingo en tan solo un par de días. ¿Qué es lo que dicen las encuestas allí en Uruguay? Bueno, por un lado está el Partido Nacional, ¿sí? El partido que representa al oficialismo, el partido que llevó a la presidencia a Luis Lacalle Pou en las últimas elecciones presidenciales y que ahora tiene como candidato a Álvaro Delgado y a Valeria Ripoll como su candidata como vicepresidenta. Lo que, esta candidatura busca es seguir impulsando las políticas neoliberales en Uruguay, políticas neoliberales que, como decíamos, está llevando adelante desde hace ya 5 años Luis Lacalle Pou, que, recordemos, no puede presentarse a la reelección porque la normativa electoral de Uruguay no se lo permite. Del lado de enfrente tenemos al Frente Amplio, el Frente Progresista, que lleva como candidato a Yamandú Orsi y como candidata a vicepresidenta a Carolina Cose. En total son 11 las listas, las candidaturas que se presentan en esta elección, pero el foco está puesto fundamentalmente en, continuar con este sistema neoliberal que está impulsando el Partido Nacional, que impulsa Luis Lacalle Pou, este gobierno que beneficia a los grandes capitales y que además termina su mandato con muy fuertes denuncias de corrupción y vínculos con el narcotráfico, algo sumamente importante para esta presidencia que ya está terminando. Y en la vereda de enfrente aparece nuevamente el Frente Amplio, que ya gobernó el país entre 2015 y el año 2019, que tuvo como figuras y como presidentes a Tabaré Vázquez y también a Pepe Mujica, un Pepe Mujica que apareció en la última presentación que hizo el partido hace tan solo unos días, en las cuales dio su apoyo público al candidato Yamandú Orsi. Como decíamos, ese día también se elige no solo a un presidente, sino que se renueva por completo el Congreso, ¿sí? Tanto diputados como senadores. También va a tener lugar ese día 2 plebiscitos. Nosotros vamos a poner el foco principalmente en uno de ellos que nos resulta muy interesante y que tiene que ver con una consulta popular para justamente avanzar en una modificación del sistema jubilatorio en el Uruguay. El otro plebiscito tiene que ver con una modificación en el sistema de seguridad para habilitar los allanamientos nocturnos. Este es un plebiscito, este último, que impulsa el gobierno nacional. El primero, el jubilatorio, lo impulsa la principal entidad sindical uruguaya, el PIT-CNT. Y justamente para hablar un poco de esta realidad, de este contexto electoral, es que estamos en comunicación con Cristian Quintero. Él es secretario de Prensa y Propaganda del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada, SINTEP, que integra la entidad sindical PIT-CNT. Cristian, muchísimas gracias por estar en comunicación con nosotros y te hago la primera pregunta, que nos cuentes un poco sobre esta recta final a las elecciones presidenciales en Uruguay. ¿Cuáles son los temas que están en agenda por parte de los principales candidatos? Nosotros señalábamos lo que es el Frente Amplio y el Partido Nacional. No sé si coincidís ahí y consultarte cuáles son las temáticas que se están abordando en esta previa. Bien, yo creo que la campaña, la verdad que no ha presentado muchas novedades en términos de debate político, de profundidad, de ideas. Creo que más bien viene siendo como han sido las últimas campañas, que están basadas más bien en eslóganes y promesas, pero no hay discusiones de fondo que permitan pensar una perspectiva de transformación o de gestión profunda de la realidad, ni de medidas que vayan a alterar de alguna forma las relaciones sociales que existen en el Uruguay, obviamente. A nivel de debate político, la verdad que lo que se viene viendo es bastante pobre, ¿no? Por un lado, el gobierno o los partidos que apoyan, los sectores, que apoyan al partido de gobierno, el Partido Nacional, lo que tratan de hacer es seguir con
un relato que tiene que ver con cómo el país ha mejorado los últimos 5 años y cuáles han sido las medidas que han logrado que la gente, la población viva mejor, cosa que obviamente eso se contrapone con la realidad, sobre todo teniendo en cuenta lo que implica el nivel de empleo, de poder de compra, la pobreza infantil, en fin, un conjunto de datos que rompen los ojos y que hacen y que muestran a las claras que este país está mucho peor que hace 5 años atrás. Y por otro lado, el Frente Amplio trata de construir un relato vinculado a el éxito de las gestiones anteriores, sobre todo lo que va del 2005 al 2018-2019. Y bueno, un poco el debate está anclado como en ese arco narrativo. Creo sí que lo que es el plebiscito de la seguridad social, que es algo que como movimiento sindical y las organizaciones del campo popular hemos impulsado, es lo que le ha dado de alguna forma un poco más de profundidad, de espesor al debate político, porque nos ha obligado a tener que construir argumentos sólidos, a poder transmitirlo de una buena manera y dar a conocer cuál es la propuesta del movimiento sindical en este sentido. Entonces, creo que si hubo un diferencial en la campaña en términos de argumentos, de ideas, tuvo que ver más bien con la propuesta del plebiscito de la seguridad social que lo que nos deja la campaña electoral. Quería preguntarte ahora por el candidato o por el Frente Amplio, más precisamente, no solo por Yamandú Orsi, sino por el Frente Amplio. Bueno, una fuerza que ya está cumpliendo casi 50 años, que ha estado ya en las presidencias, como decíamos al comienzo, que está en una situación de recambio con algunos de sus líderes históricos ya fuera de la participación política. En ese sentido, queríamos preguntarte un poco qué particularidades te parece que tiene en este contexto electoral el Frente y cuáles son los desafíos que tiene que afrontar. Bien, una aclaración antes, esta es una opinión más bien personal, esto no tiene que ver con mi sindicato. Nosotros en Uruguay hay un principio que viene desde la fundación de la CNT, de la Convención Nacional de Trabajadores, que es la independencia de clase. Esto hace que los sindicatos sean organizaciones que no están bajo ninguna lógica político-partidaria. Sí, obviamente no nos da lo mismo que gobierne un gobierno u otro, pero obviamente que la independencia de clase es un principio rector de nuestra militancia, y por eso esto va a ser una opinión más bien personal y no a nombre ni del SINTEB ni del PIT-CNT, mucho menos. El Frente Amplio es una organización que uno la podría caracterizar como policlasista, es decir, dentro de esta coalición de izquierda encontramos sectores que pueden ser de centro, inclusive me animaría a decir en algunos casos de centro-derecha, como sectores más de izquierda más avanzada, como el Partido Comunista, el Partido Socialista, que son además partidos históricos en nuestro país. Entonces es una organización que vive en permanente tensión entre las diferentes fuerzas que pugnan de alguna manera por llevar la hegemonía dentro de esa organización. Eso obviamente que es una tensión que está arriba de la mesa. El Frente Amplio ha construido un programa de gobierno que, bueno, en los papeles, como todos los programas de gobierno, dice cosas muy lindas y prometedoras, pero creo que la gestión que va a llevar adelante va a tener que ver en el caso de que gane, obviamente, y además cómo gane, porque también lo que se define es la mayoría parlamentaria, que según las encuestas lo que parece ser es que estaría bastante cercano a llegar a la mayoría parlamentaria por lo menos. Bueno, en ese escenario que el programa se cumpla y que las fuerzas que están más a la izquierda puedan tener un papel importante, va a depender también de la lucha que se dé, ¿no? Hay algunas señales que, desde mi perspectiva, por lo pronto, son un poco más preocupantes, sobre todo por lo que es el equipo económico o quienes van a ser responsables de llevar adelante el Ministerio de Economía, ¿no? Que es el sector más centro que tiene el Frente Amplio adentro, que es quien ha manejado en los últimos tres periodos de gobierno, que estuvo el Frente Amplio a la cabeza, y las personas que se están promoviendo ahora, que tienen una perspectiva mucho más de gestión, mucho más liberal, que
medidas que puedan ser más de corte transformador, en clave estratégica, de poder repensar o problematizar desde el patrón de acumulación hasta la política fiscal o inclusive llevar adelante una estrategia nacional de desarrollo que permita salir de alguna manera de lo que es el bucle progresista, ¿no? Que es el bucle de la gestión en un contexto donde en el caso de los 15 años del gobierno, se vio beneficiado también por un contexto internacional de revalorización de los commodities que le permitió en esos 15 años de gobierno garantizar un pacto social distributivo, si queremos llamarlo de alguna manera, que garantizó crecimiento para las dos partes, ¿no? Lo que sería el gran capital, las empresas y un excedente económico que también fue llevado adelante a través de políticas públicas y políticas sociales, el mejoramiento de las condiciones de vida de gran parte de la población, ¿no? El tema es qué pasa cuando se agota la primavera progresista, como solemos decirle, es decir, qué pasa cuando el precio de los commodities ya no tiene el valor que tenía antes y hay que apretar los cinturones, ¿no? ¿De qué lado se aprieta ese cinturón? Si es del lado de los trabajadores o del lado del gran capital, que bueno, ese es un poco creo que el desafío que vamos a tener todos, en el caso de que gane el gobierno del Frente Amplio, que vamos a tener todos para poder tensar lo máximo que se pueda en las orientaciones de las políticas hacia la izquierda y en beneficio de las grandes mayorías, que es un poco lo que las fuerzas del campo popular han tratado de hacer históricamente. Muy interesante lo que decís, ya nos vamos a meter más a lleno con lo que es el plebiscito, pero no quería dejar de preguntarte, algo nos dijiste de tu valoración, obviamente, de lo que es lo que fue el gobierno y lo que sigue siendo el gobierno de la calle Pou. ¿Qué te parecería que implicaría la continuidad, ¿no?, con Delgado si Delgado llega a imponerse en las elecciones? Bien, capaz que estaría bueno hacer un repasito mínimo de lo que fueron estos 5 años para tener en cuenta sí. Lo que se puede llegar a venir, ¿no? El fin de ciclo progresista en términos económicos, que más o menos en Uruguay lo podemos enmarcar entre el 2018 y el 2019, que es cuando la política, el crecimiento económico entra en una fase de estancamiento, la economía entra en una fase de estancamiento, tiene un fin de ciclo político también, que es la derrota electoral del Frente Amplio y en un escenario de ajuste, la victoria del Partido Nacional, que es un partido que responde básicamente al 1% más rico de la población. Es decir, tiene una base social muy pequeña y que además está concentrada en los grandes propietarios de este país, que además están asociados en muchos casos al capital internacional, ¿no? Entonces, del 2019 en adelante, lo que ha hecho este gobierno es un conjunto, o sea, nada nuevo bajo el sol. Eso es lo primero que tendría para decir. No es que innovó en absolutamente nada, sino que lo que hizo fue iniciar y llevar adelante un conjunto de reformas que lo que hicieron fue aumentar las transferencias del trabajo hacia el capital, ¿no? Es decir, primero desarrolló una ley similar a la que ustedes conocen como ley ómnibus, un conjunto de leyes, unas 300 y pico de leyes que lo que buscaban era reconfigurar el rol del Estado, facilitar la extracción de recursos y mejorar la competitividad de las empresas transnacionales en detrimento del empeoramiento de las empresas públicas. También lo que fue limitar el derecho de protesta, el derecho de huelga y generar un marco legal para que el plan de ajuste se pueda hacer de forma más eficiente y sin ningún tipo de problema, ¿no? Eso estuvo acompañado además de una reforma educativa que lo que hizo fue flexibilizar básicamente los contenidos, eliminar la repetición, facilitar el pasaje de grado para mejorar en última instancia también las notas con los grandes organismos multinacionales de crédito y mejorar el grado inversor. Y además de eso tuvimos paritarias o consejos de salario, como le llamamos acá, que del 2020 al 2023 fueron a la baja, ¿no? Es decir, los trabajadores perdieron salario con una pandemia en el medio, donde Uruguay tenía un nivel de endeudamiento que era alto, o sea, posibilidad de endeudamiento alto y con reservas altas. El gobierno lo que decidió en ese momento fue
aplicarle la caída del Producto Bruto Interno que sufrió el Uruguay, sobre todo en el 2020, fue un 4%, a los trabajadores que se lo fue de alguna manera descontando en cuotas. Es decir, la lógica fue beneficiar a el 1% más rico, que además, sobre todo en los sectores vinculados a la agroexportación, los frigoríficos, crecieron en ganancias de forma importantísima, sobre todo del 2020 al 2023, ¿no? Esto, a su vez, nos trajo también lo que fue, generó el escenario para lo que fue la madre de las reformas de este gobierno, que es la reforma de la seguridad social, que de un voleo, o sea, de un momento para otro, nos aumentaron 5 años la edad para jubilarnos y nos bajaron el porcentaje del cálculo jubilatorio, es decir, vamos a trabajar más y vamos a percibir menos jubilación, y además nos obligaron a afiliarnos a lo que se llama el sistema AFAP, que en Argentina entiendo se conocía como el AFJP. Bueno, en Uruguay sigue existiendo ese modelo mixto de jubilación, y el gobierno con esta reforma nos aplicó la obligatoriedad a todos los trabajadores, independientemente del ingreso, a tener que afiliarnos a una. Entonces, ha sido un gobierno muy regresivo porque ha aplicado un programa de ajuste muy importante sobre los trabajadores, sobre el pueblo en general, y más allá de que hemos logrado generar resistencia, y creo que también ha sido también estos 5 años de mucha politización y de mucha organización por abajo de un campo popular que se ha logrado conectar también con los barrios, con los territorios, no solo en Montevideo, sino a nivel nacional, no hemos logrado frenar el ajuste, sino, creo yo, más bien enlentecerlo, es decir, tratar de generar algunos mecanismos, sobre todo los asociados a la democracia directa, a través de un referéndum primero, cuando fue la ley de urgente consideración, y un plebiscito ahora, bueno, de poder de alguna manera frenar esta política de ajuste que nos deja como consecuencia a números que son bastante complicados, ¿no? Tenemos 20% de niños y niñas de 0 a 6 años por debajo de la línea de pobreza. Tenemos 300.000 jubilados ganando menos de 18.000 pesos, o sea, menos un salario mínimo, por debajo de la línea de pobreza también. Tenemos 500.000 trabajadores ganando menos de 25.000 pesos. Tenemos un alto grado de trabajadores también en la informalidad. 40 meses de pérdida salarial del 2020 al 2023. Es decir, ha sido un escenario muy regresivo. Bueno, el resurgimiento de las ollas populares y de los comedores, que también en momentos de pandemia fueron muy importantes para que el pueblo más postergado lograra por lo menos acceder a un plato de comida. Y bueno, y ni que hablar de un congelamiento presupuestal que afectó directamente las políticas públicas, tanto sea salud, vivienda, educación. O sea, ese es el saldo que nos deja este gobierno, y por lo tanto creo yo que es un triunfo del gobierno, del Partido Nacional o de cualquiera de los que integran la coalición de gobierno. Sería obviamente muy perjudicial para todas y todos, porque evidentemente el programa de ajuste lo van a seguir profundizando. Y sin embargo veíamos algunas encuestas que mencionan una imagen positiva bastante alta para lo que es la calle Pou y para lo que es esta gestión que vos estás hablando, realmente terrorífica casi. En ese sentido queríamos preguntarte cómo la ves, ¿por qué te parece que ocurre esto? Sí, yo creo que hay como diferentes niveles de análisis en ese sentido, ¿no? Lo primero es que el gobierno tiene una muy buena política comunicacional, es decir, el presidente ha mejorado muchísimo. Si uno analiza lo que es su figura y su forma de declarar y cómo ha construido una imagen de los últimos 10 años, ha evolucionado mucho. Se nota que está preparado y que lo han preparado, y no es tan fácil hacerlo entrar en contradicciones o apretarlo. No ha sido tan fácil, y también muchas veces obviamente cuenta con la connivencia del periodismo que en vez de preguntarle, hacerle preguntas filosas, le levanta centros o lo ayuda a mejorar en su respuesta, ¿no? Pero han habido hechos sobre todo de corrupción que han sido escándalos completos, ¿no? Estamos hablando de asociaciones para delinquir que funcionaban en la misma casa, en el mismo edificio presidencial, con anuencia del propio presidente, situaciones de corrupción y de utilización del aparato del Estado, de los organismos de inteligencia, para cubrir determinados actos ilícitos. Pero el otro nivel de análisis es que en realidad la gente
que se entera o que accede a ese tipo de informaciones es la gente más politizada y que accede a los medios de comunicación y que de alguna forma le importa estar informado, ¿no? Creo que la gente de a pie, el laburante, el que no tiene tal vez tanta necesidad de informarse o no tiene tiempo, ese tipo de hechos que son escandalosos y que seguramente si esto le hubiese pasado al Frente Amplio, el Partido Nacional y la derecha hubiese salido a pedir juicio político porque fueron varios casos extremos de corrupción. Creo que eso a la gente en general no le llega, ¿no? Eso es algo que queda entre los sectores más politizados de la población. De todas maneras, más allá de las encuestas también son muy relativas, ¿no? Porque también a veces ayudan o contribuyen a dar un sentido común o a profundizar un sentido común que muchas veces no se ve, pero lo que muestran es que sí, que no ha salido tan herido, teniendo en cuenta el conjunto de equivocaciones y de hechos bochornosos que han pasado durante estos 5 años, ¿no? Igual, de todas formas, lo que muestran las encuestas hoy en general es que el Frente Amplio tiene posibilidades. Las más optimistas, obviamente, plantean de que se puede llegar a ganar en primera vuelta. Eso yo la verdad que no lo sé. Sí entiendo que hay una posibilidad bastante real de que pueda lograrla en la primera vuelta la mayoría parlamentaria y, claro, bueno, en la segunda vuelta poder llegar al gobierno, ¿no? Porque creo que lo que hace, lo que puede marcar la derrota de la derecha y la vuelta del Frente Amplio es justamente la propia realidad, que es la que la gente va al supermercado con la misma plata que hace 4 años atrás y compra la mitad de las cosas, que se tiene que endeudar para comer, que no llega a fin de mes, que labura cada vez más y puede gastar cada vez menos, que sale a la calle y ve cada vez más gente en situación de calle, que en los barrios, en la periferia, está complicada la cosa en los niveles de violencia, donde el narco también ha avanzado producto del retiro del Estado, de los programas del Estado, que en su momento cumplían un rol muy importante. Entonces creo que esa es la verdadera encuesta, más allá de que posiblemente, esto no sé, no quiero hacer futurología, pero entiendo que la calle se va a ir con un nivel de aprobación que le va a permitir competir en las próximas elecciones, ¿no? Y creo que eso también va a depender de lo que pueda hacer un futuro gobierno, en este caso si es del Frente Amplio, ¿no? Si lo que viene a hacer es gestionar lo que hay, bueno, la derecha va a volver más fuerte y estaremos en un movimiento pendular entre gobiernos progresistas y gobiernos de derecha, con las consecuencias sociales que eso trae, ¿no? Porque acá los perjudicados es la gente que la está pasando peor, ¿no? Entonces creo que ahí hay un punto que es importante. O sea, la condición de posibilidad de que vuelva a triunfar este gobierno seguramente va a tener que ver con la gestión que haga el gobierno que viene y también con el rol que cumple el movimiento popular, porque el PIT-CNT, que es la única herramienta que organiza y representa a los trabajadores en el Uruguay, que eso también es una singularidad que tiene nuestro país. Tenemos el la CNT del 65 al PIT-CNT de ahora, es la única herramienta sindical que tenemos y es muy representativa. Ha logrado cobrar niveles de representatividad cada vez mayor porque ha logrado también hacer síntesis de ese malestar y también del enojo que tiene la gente al saber que no llega a fin de mes, que no consigue trabajo, que los trabajos que consigue son precarizados. Creo que en ese sentido, en estos 5 años hemos acumulado mucho las fuerzas populares porque el descontento se nota y cuando salimos a hacer barriadas, hacemos movilizaciones o nos manifestamos, cada vez tenemos, por suerte, mayores niveles de representatividad. Ahí te quería llevar fundamentalmente a lo que es este plebiscito que ha presentado el PIT-CNT, que tiene que ver con una reforma en el sistema previsional, en el sistema jubilatorio. Para introducirnos un poco en este tema y que nos expliques en qué consiste, qué es lo actual y en qué consiste este cambio que están planteando, primero quiero mostrarte un video del candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, donde da algunas valoraciones de lo que él piensa respecto de este plebiscito. Así que veámoslo y después seguimos charlando. Nuestro Partido Nacional, y acá tenemos la presidenta del directorio, integrantes de todos los sectores del Partido Nacional, la vicepresidenta de la República,
ha sido muy crítico con el plebiscito Impulsa el PIT-CNT y gran parte del Frente Amplio de la papeleta blanca. Creo que quedó en evidencia cuál es la causa por la cual el Frente Amplio no se pronuncia en este tema. Es porque tienen una alternativa, tienen un plan B. Y tienen un plan B no por si sale este plebiscito. En realidad el plan B es por si el plebiscito no sale. De nacionalizar, de hecho termina siendo expropiar el ahorro de la gente puesto en las AFAPs. Bueno, Cristian, te pedimos primero que nos cuentes un poco cómo es actualmente el sistema jubilatorio y qué es lo que están proponiendo, y después sí ya te pido una valorización de esto que acabamos de escuchar. Bien, como dije anteriormente, la reforma de la seguridad social era verdaderamente la medida que el gobierno venía a instalar, ¿no? Es decir, ahí se jugaron mucho porque eso cambia las reglas de juego para muchísimos trabajadores. Lo que hace es prolongar la reforma, la 20.130, que es la reforma que impulsó el gobierno. Lo que hace es prolongar la edad de trabajo, la extiende a los 65 años. Y baja... Era 60, ¿no? Antes lugar, pasa de 60 a 65. era de 60, pasa a 65. Perfecto. Se baja el cálculo jubilatorio. Antes vos te jubilabas con el 55% de los aportes, ahora te jubilás con el 45%, y podías elegir antes entre los mejores 20 años o los últimos 10 para jubilarte, para que te hicieran el cálculo, y ahora solo de los últimos 20, por lo tanto achatan el cálculo jubilatorio, quiere decir que te terminás jubilando con mucho menos, o que tenés que prolongar el tiempo de trabajo para poder jubilarte con un porcentaje un poco mayor. Por lo tanto, esta reforma nos condena a trabajar por lo menos hasta los 70 años, y además de todo hacen obligatorio un sistema de jubilación mixta, que es el sistema FAP, conocido en Uruguay como el sistema FAP, en Argentina AFJP en su momento, que lo que hace es quedarse con una parte de tus aportes, porque el 20% de los aportes que vos aportás en las AFAP no los ves, pues se lo queda la empresa, y te da una jubilación que en términos de porcentaje en relación a lo que vos aportás con lo que te terminás jubilando es ínfimamente menor, ¿no? Es un negocio redondo que tienen las empresas, el capital financiero, y que el gobierno ahora con su reforma nos obliga a tener que afiliarnos a una empresa de este tipo, ¿no? Y además de todo no resuelve, porque si es una reforma de la seguridad social, poder resolver algunos problemas estructurales que tenemos. Por ejemplo, ¿qué pasa con los trabajadores informales, que viven toda su vida trabajando en la informalidad y no tienen acceso a jubilación? ¿Cómo resolvemos mediante una reforma hacer que esa gente que labura en lo informal, no porque quiera, sino porque el propio el dios mercado no le resuelve el problema de trabajo y tiene que trabajar en condiciones deplorables para poder subsistir, básicamente? ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, esta reforma no lo resuelve, y además de todo, esta reforma tiene la potestad de cada 3 años ir ajustando también la edad jubilatoria. Por lo tanto, en un principio no sube la jubilación a 65 años, pero quién sabe dónde puede parar. Entonces, en relación a esto, lo que ha hecho el movimiento sindical es oponer resistencia, y ha utilizado un mecanismo de democracia directa, como son los plebiscitos, y puso en consideración a la ciudadanía a resolver sobre 3 puntos para dejar consagrada la seguridad social en la Constitución como un derecho que no se puede tocar, ¿no? Entonces, las propuestas que nosotros impulsamos y que la gente va a tener en consideración en estos próximos días, el domingo específicamente, tiene que ver con volver a los 60 años como edad de retiro, con 30 años de aporte, obviamente dando la posibilidad de poder seguir trabajando, poder jubilarse, que es algo que esta reforma implementó. Aumentar las jubilaciones mínimas, que hoy están por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, hoy tenemos jubilados y jubiladas que ganan por debajo de la línea de pobreza, unos 300.000 jubilados y jubiladas que están en esa situación. Aumentarlo a un salario mínimo que es 22.000 pesos, que es absolutamente la nada, son 3.000 pesos. Por último, eliminar el lucro de la jubilación, ¿no? Que es eliminar las AFAP. Y eso ha generado, obviamente, mucho ruido, ¿no? Yo
vos me mostrabas a Delgado, pero yo te podría hacer una mesa mucho mayor, porque en realidad todos los partidos políticos, inclusive el Frente Amplio, con Mujica a la cabeza, se han mostrado en contra de esta iniciativa popular. Eso nos llamaba, ¿no? Y particularmente la atención, Cristian. ¿Por qué se da eso, no? O sea, una propuesta realmente muy, muy buena, progresista, que va en contra de estos avances neoliberales que vos nos decías, y sin embargo, inclusive dentro del Frente Amplio algunas oposiciones. Está claro que en estas elecciones la opción para el pueblo trabajador es el Frente Amplio, pero sin embargo aún ahí adentro aparece la oposición, ¿no? Y bueno, y sí, es lo que te decía, ¿no? El Frente Amplio es una coalición policlasista donde hay intereses que predominan y sobre todo, entiendo yo, en algunos sectores de fidelidad con el capital financiero, ¿no? Lo que no quieren es justamente confrontar, avanzar sobre empresas que además no son eficientes desde el punto de vista del servicio que te brindan y al Estado uruguayo le cuestan un montón de plata. Entonces, lo que han hecho, en el caso de Mujica ya explícitamente se ha posicionado en contra, planteando que esto es un disparate y que es pegarnos un tiro en el pie. Y obviamente los principales candidatos, tampoco se manifiestan a favor. Lo que hizo el Frente Amplio es dar como a libre posición a la gente para que pueda votar o no lo que quiera, poner la papeleta o no ponerla, ¿no? Después hay algunos sectores dentro del Frente Amplio que sí están apoyando, pero esto es una iniciativa que sale netamente del movimiento sindical y del movimiento popular, ¿no? Y en el entendido de, bueno, poder resguardarnos de una ofensiva que ha tenido este gobierno, pero que además de eso nos ha dado la posibilidad, creo yo, que esto ha sido una iniciativa que abre un escenario interesante también para la clase trabajadora organizada, para el movimiento popular en Uruguay, porque nos permite no solo discutir la seguridad social, porque uno de los puntos donde más nos han ejercido terrorismo mediático tiene que ver con la sustentabilidad y la posibilidad de la financiación de la reforma, qué va a pasar con el país. Bueno, se puso de ejemplo Argentina, obviamente, igual que acá. Sí, con sí, esta idea ya escuchamos de la expropiación. De la expropiación y de los juicios internacionales que vamos a tener por a eliminar la SAFAP, y que el país se va a ir al tacho si le subimos 3.000 pesos a la jubilación a gente que gana 18.000 pesos, le subimos 3.000 pesos, parecería que el Uruguay no tendría viabilidad, ¿no? Entonces, ese es un poco a lo que nos enfrentamos, pero como te decía, yo creo que abrió un escenario muy interesante y que nos deja bien parados para lo que se viene, independientemente del gobierno que gane, porque esta reforma nosotros entendemos que son 3 puntos concretos sobre la seguridad social, pero la seguridad social hay que rediscutirla porque tal como está planteada al día de hoy, se hace inviable tener este sistema de seguridad social. Entonces nosotros decimos, bueno, discutamos la seguridad social, pero también discutamos otros temas que a la clase trabajadora organizada le son beneficiosos, ¿no? Como por ejemplo lo que tiene que ver con la reforma laboral, una reforma de la reducción de la jornada laboral, para poder meter para adentro a un conjunto de trabajadores y trabajadoras que hoy están buscando empleo o que están en la informalidad, y también discutamos los privilegios, ¿no? Porque nosotros el eslogan que hemos utilizado para hablar de esta reforma y para hacer la campaña tiene que ver con la reforma de la gente, ¿no? Entonces eso nos invita también a pensar en los privilegios, ¿no? Que gente que gana cientos de miles de pesos nos diga que un jubilado que gana 18.000, si le subimos 3.000 pesos de la jubilación, el país se va a ir a la ruina y se viene el apocalipsis. La verdad que nos ayuda a pensar también sobre los privilegios y sobre la política fiscal, ¿no? Porque en Uruguay los trabajadores aportamos el doble que los patrones a la seguridad social. Y hay empresas que obviamente también tienen grandes exoneraciones de impuestos, ¿no? Tanto aportes patronales como impuestos al patrimonio son exonerados a niveles que en ningún país de América Latina lo tenemos. Entonces también nos ayuda a pensar en eso, porque cuando nos dicen, bueno, no hay plata, el país se va a desfinanciar, bueno, pensemos entonces cómo podemos reformular la política fiscal y que nos permita que aquellos que la vienen juntando en pala durante estos últimos 20 años, 50 años si se quiere, el retorno a la democracia, bueno,
¿cómo van a seguir viviendo sin aportar un peso más, ¿no? Nosotros colocábamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la fiscalidad robótica, es decir, hoy en Uruguay cada vez hay un avance mayor de la maquinaria, de las máquinas, de la tecnología que sacan de los puestos de trabajo a las personas, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, esto sucede, es un avance de la tecnología, desarrollo de la tecnología, no vamos a ir a romper las máquinas como en otros momentos de la historia, pero bueno, si vos tenías en un supermercado, tenías 10 trabajadoras atendiendo las cajas y ahora tenés 10 máquinas que vos vas y te resolvés tu compra, bueno, ¿no será momento de que el dueño de ese supermercado pague más impuestos? Porque anuló a fuerza de mano de obra viva por tecnología, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos ha permitido discutir esta reforma y además de todo repolitizar, porque yo creo que eso ha sido lo más importante, ¿no? En esta campaña que hemos llevado adelante, primero, para conseguir la firma, conseguimos casi 1 millón de firmas, que eso en nuestro país es 1/3 de la población. Y además de eso, más allá de que los principales partidos políticos no apoyan esta iniciativa, la gente, independientemente del partido político que vaya a votar, está a favor de esta iniciativa porque entiende que son medidas de justicia social. Y eso ha generado organizaciones barriales en todo el país, gente que capaz que hasta el momento no estaba militando y se pone a militar en pos de este beneficio, y la verdad que eso nos genera un espaldarazo muy fuerte, porque inclusive perdiendo, si perdemos por un escaso margen, la manifestación popular sobre este tema va a estar clara y gane quien gane, va a tener que poner la cara y sentarse a discutir con el movimiento social organizado sobre el tema de las jubilaciones y sobre todo sobre el tema de la eliminación de las AFAP. Clarísimo, Cristian. Realmente súper interesante lo que nos decís. Bueno, hay que mirar Uruguay para ver qué es lo que pasa y cómo se dirime esta puja, ¿no?, entre capital y trabajo en las elecciones y cómo sigue de acá en adelante. Así que seguramente estemos en contacto más adelante para seguir escuchando tu opinión. Obviamente, acá estamos resistiendo y militando mucho para poder lograr el triunfo del sí el próximo domingo. Muchísimas gracias, Cristian. Vamos arriba, muchísimas gracias, abrazo a ustedes. Gracias. Bueno, nosotros de esta manera ya terminamos con esta edición de Horizonte Sur Global. Realmente muy interesante escucharlo a Cristian para estar atentos a lo que pasa en Uruguay. No se olviden que existe una forma de ayudarnos a sostener esta pantalla, a sostener este canal. Eso es la comunidad BTV, a la cual se pueden adherir, se pueden suscribir por un monto que ustedes definen, el monto que ustedes elijan aportar. A nosotros, desde ya que nos viene muy bien, van a ver un código QR a lo largo de nuestra programación, sino ingresando en nuestras redes sociales, como Barricada TV nos encuentran. Allí escanean ese código QR o mismo ingresan al link. Y bueno, se pueden suscribir. A cambio estamos dando unos premios realmente muy interesantes para todos aquellos que se suscriban dentro del territorio de Argentina, y aquellos que estén afuera, el aporte realmente es fundamental para poder seguir haciendo este periodismo. Así que les agradecemos mucho y nos vemos el viernes que viene para mucho más Horizonte Sur Global.